A ver, pensemos en dos escenarios. Uno, le prestan el coche a un amigo para el fin de semana, pero en lugar de devolverlo, lo vende. Escenario 2. Llega un correo que parece del banco, pide actualizar datos, lo hacen y al día siguiente la cuenta está en ceros. En ambos casos hay una pérdida, claro, pero para la ley, y yo diría que hasta para el corazón, son dos cosas completamente distintas. Hoy vamos a dejar bien clara esa diferencia. Miren, todo se reduce a esta pregunta, que es clave. Imaginemos que el patrimonio de una persona es como su casa. En el fraude es como si un desconocido tocara la puerta, con un cuento muy bien armado, un engaño, para que le dejen pasar y se lleve algo. Pero en el abuso de confianza, a esa persona ya se le había dado una copia de la llave. Entró legalmente, con permiso, y una vez adentro decidió traicionar esa confianza. Un engaño para entrar contra una traición desde adentro. Esa es la idea que hoy va a quedar clarísima. Y es que justo aquí es donde la cosa se puede poner confusa. En el día a día, en los negocios, en los acuerdos, las cosas a veces salen mal. Pero ¿cuándo es solo un malentendido o un mal negocio y cuándo ya estamos hablando de un crimen? Entender esta diferencia no es un simple ejercicio para abogados, es fundamental para proteger nuestro patrimonio y sobre todo nuestra tranquilidad. Bueno, empecemos por el principio, el terreno común. En el gran mapa del derecho, tanto el fraude como el abuso de confianza viven, por así decirlo, en el mismo barrio, el de los delitos patrimoniales. El nombre lo dice todo, ¿no? Son acciones que van directo contra los bienes de alguien, su dinero, sus propiedades, su coche. Es un ataque directo a lo que a una persona le ha costado construir. Perfecto. Con esa base ya bien puesta, vamos a meternos de lleno con el primer concepto, el fraude. Y me gusta llamarlo el arte del engaño, porque en esencia es justo eso. Es una puesta en escena, una ilusión creada para que la víctima, por su propia voluntad, entregue algo que de saber la verdad jamás de los jamases entregaría. Aquí tenemos la definición del Código Penal. Suena un poco denso, lo sé, pero fijémonos en las palabras clave: engañando y aprovechándose del error. Pensemos en esas típicas estafas telefónicas donde dicen que un familiar está en apuros y necesita dinero ya. Lo que hacen es crear una mentira, una historia, para que la persona, creyendo que es real, actúe. El defraudador no usa la fuerza, no, usa la astucia, la manipulación. Y aquí, ojo, porque esta es la clave de todo, el punto medular. La mentira, el truco, el teatro, todo esto pasa antes de que la víctima entregue el bien. El engaño es la llave maestra que el delincuente fabrica para que sea la propia víctima quien le abra la puerta de su patrimonio. El tiempo aquí es fundamental. Y este engaño vaya que tiene muchas caras. No se presenta de una sola forma. Tenemos, por ejemplo, el fraude informático, que vemos todos los días con el phishing, esos correos falsos que se hacen pasar por una institución para robarnos contraseñas. O el fraude telefónico, que ya mencionamos. Incluso existe el fraude procesal, que es mentirle a un juez para ganar un caso. El método cambia, pero la esencia es idéntica. Un engaño previo para obtener un beneficio. Muy bien, creo que el fraude ya quedó bastante claro. Ahora vamos a hacer una pausa, a respirar y a cambiar completamente el enfoque, porque vamos a analizar un delito que no solo duele en el bolsillo, sino también en lo personal, el abuso de confianza. Aquí, como vamos a ver, la historia empieza de una manera muy diferente. De nuevo, la ley nos da la definición. Fíjense en la frase, disponga para sí o para otro. Y sobre todo, en dos conceptos que son el corazón de este delito, tenencia y dominio. Suenan parecidos, pero legalmente son mundos distintos. Y no se preocupen, ahora mismo vamos a ver qué significa cada uno con un ejemplo muy sencillo. Aquí está el giro de la trama. Imaginen que dejan su computadora con un técnico para que la repare. Al entregársela, le están transmitiendo la tenencia, o sea, el derecho a tenerla físicamente para un fin específico. Pero el dominio, la propiedad, sigue siendo de ustedes. Si el técnico, en lugar de arreglarla, la vende, ahí está cometiendo abuso de confianza. Usó la tenencia que se le dio para violar el dominio del verdadero dueño. A ver, vamos a desglosarlo paso a pasito para que quede aún más claro. Primero, hay un acto de confianza. La entrega del bien es voluntaria, es legal. Segundo, hay una posesión legítima pero limitada. Se tiene el objeto pero no es propio. Y tercero, ¡pum!, el quiebre, la traición. Es el momento en que se decide actuar como si se fuera el dueño, rompiendo ese pacto de confianza y, claro, causando un daño. Bueno, pues hemos llegado al momento cumbre de nuestro análisis. Si hay algo que debemos llevarnos de esta charla, es precisamente la idea que vamos a ver a continuación. Es la distinción que lo cambia todo y que nos va a permitir de aquí en adelante diferenciar un delito del otro sin dudar. Esta tabla de verdad lo resume todo de una forma increíblemente clara. En el fraude, la mentira, la trampa ocurre antes de recibir la cosa.
En el abuso de confianza, la acción ilegal, la traición, ocurre después de haberla recibido de forma legítima. En uno, la entrega es producto de un engaño, en el otro es producto de la confianza. Por eso, el abuso de confianza casi siempre se da entre personas que se conocen, mientras que el fraude puede venir de un perfecto desconocido. Entender la teoría está muy bien, es el primer paso, pero ¿y esto en qué se traduce? O sea, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Cómo castiga la ley estas dos conductas? Porque una cosa es definirlas y otra muy distinta es ver las consecuencias que enfrenta quien las comete. Vamos a ello. En el caso del fraude, las penas van subiendo según el daño. Como podemos ver, todo depende del monto. Y una aclaración importante, cuando la ley habla de salario, normalmente se refiere a la UMA, la unidad de medida y actualización, que es un valor de referencia. Lo importante es ver cómo, a mayor daño económico, la pena de prisión aumenta bastante, pudiendo llegar hasta los 12 años. Ahora, pasemos al abuso de confianza. Y van a notar que la lógica es muy parecida. La pena también se calcula según el valor del bien. Y fíjense cómo en los montos más altos, las penas son igual de severas que en el fraude, llegando también hasta los 12 años de cárcel. El mensaje de la ley es muy claro. Traicionar la confianza que alguien depositó en nosotros es tan grave como engañarlo. Y aquí, pongan muchísima atención, porque este es un detalle que en la práctica lo cambia todo. A diferencia de otros crímenes que las autoridades investigan por su cuenta, la mayoría de estos delitos patrimoniales necesitan algo que se llama querella. ¿Qué significa eso? Que el sistema de justicia no se activa solo. La víctima tiene que ir y presentar formalmente su denuncia. La acción de la persona afectada es el motor que enciende toda la maquinaria legal. Hemos definido, hemos comparado, hemos visto las consecuencias. Pero al final del día, ¿para qué nos sirve todo esto? No es nada más para acumular conocimiento, ¿verdad? El objetivo es darnos herramientas para protegernos, para que no nos pase o para saber exactamente qué hacer si nos llega a pasar. Y este es el verdadero poder que nos da el conocimiento. Saber si fuimos víctimas de un engaño o de una traición nos permite contar nuestra historia con claridad. Nos permite buscar la ayuda legal correcta y exigir justicia de la forma adecuada. Dejamos de ser una víctima confundida y nos convertimos en alguien que entiende lo que pasó y puede tomar el control de la situación. Y me gustaría cerrar con esta pregunta que no es para que me la respondan a mí, sino para que cada quien se la quede de tarea. Ahora que entendemos la diferencia entre un engaño para poder entrar y una traición desde adentro, ¿qué focos rojos, qué señales de alerta vamos a buscar la próxima vez que pongamos nuestro patrimonio o nuestra confianza en las manos de alguien más? Esa es la reflexión con la que nos quedamos hoy.